Resolvemos ejercicios de materia física, capítulo vectores, tema resultante de dos vectores perpendiculares. Hallar la magnitud, dirección y sentido del vector resultante de los vectores siguientes. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio. El vector E tiene una magnitud de 9 unidades. El vector F tiene una magnitud de 6 unidades. Nos pide hallar la resultante y el ángulo alfa, que forman la resultante con el eje X positivo. Aquí tenemos el vector E, vector F, entonces el vector E, esto también va a ser el vector E. Estamos utilizando métodos del paralelogramo. Este vector F podemos llevar aquí. Por lo tanto, la resultante va a ser este vector. Entonces, esto va a ser el vector resultante. El ángulo, este es el ángulo que aquí tenemos que hallar. Llamamos alfa. Pero vamos a hallar primero este ángulo tita. ¿Cómo se halla la resultante entre dos vectores que son perpendiculares o forman un ángulo de 90 grados? Es con el teorema de Pitágoras. El teorema es R es igual a raíz cuadrada de E cuadrado más F cuadrado. Reemplazamos valores. E es igual a 9 unidades al cuadrado más F 6 unidades al cuadrado. R es igual a 9 al cuadrado es 81 unidades cuadradas más 6 al cuadrado es 36 unidades cuadradas. R es igual a raíz cuadrada de, sumamos, 1 más 6 es 7, 8 más 3 es 11 unidades cuadradas. Ahora hallamos la raíz cuadrada de 117. Esto nos da 10.8 unidades. Esto es la resultante. Ahora vamos a hallar el ángulo. Hacemos aquí tangente del ángulo tita. La función tangente es igual al cateto opuesto F sobre adyacente E. Despejamos tita es igual al arco tangente de F sobre E. Ahora reemplazamos los valores. Tenemos tita es igual al arco tangente de F, perdón, esto es E. F tiene un valor de 6 unidades. E tiene un valor de 9 unidades. Se simplifica, entonces el ángulo tita tiene un valor de arco tangente de 6 novenos. Esto nos da 33.7 grados. Pero a mí me interesa el ángulo alfa. Observen bien,
Este es el ángulo alfa. Perdón, este es hasta aquí. Ahí vamos a corregir. El ángulo alfa es esto. Recordemos que una vuelta tiene 360 grados, pero esto es 33.7. Entonces este ángulo alfa va a ser igual a 360 menos tita. O sea, el ángulo alfa va a ser a 360 grados menos el ángulo tita, que tiene un valor de 33.7 grados. Esto nos da 326.3 grados. Esto es la dirección del vector resultante. El sentido nos da la flecha del vector, ¿no? Ejercicio 2. Nos pide ya la resultante, la dirección que la resultante forma con el eje X positivo. El vector M tiene una magnitud de 4 unidades. El vector N tiene una magnitud de 7 unidades. Ahí tenemos el vector M y N. El vector M podemos trasladarlo aquí. Podemos ir de esta forma. Ahí. El vector N va a ser esto. Y ahí tenemos la resultante. Ahora, esto va a ser la resultante del vector R. El ángulo alfa va a ser esto. El ángulo alfa. Pero primero vamos a hallar nosotros este ángulo que vamos a llamar tita. Entonces, hallamos el vector resultante R. R es igual a la raíz cuadrada de m al cuadrado más n al cuadrado. Reemplazamos valores. M es igual a 4 unidades al cuadrado más n al cuadrado. N es 7 unidades al cuadrado. Continuamos. R es igual. 4 al cuadrado es 16 unidades al cuadrado. Más 7 al cuadrado es 49 unidades al cuadrado. Tenemos R es igual. 16 más 49. ¿Cuánto es? 9 más 6 es 15. Llevamos 1. 4 más 1 es 5 más 1, 6 unidades cuadradas. Hacemos la operación de raíz cuadrada de 65. Esto nos da 8.1 unidades. Esta es la resultante. Ahora hallamos la dirección. Hallamos primero el ángulo tita. Anotamos aquí. Tangente de tita es igual a cateto opuesto. N sobre adyacente. M. Ahora despejamos el ángulo tita. Tita va a ser igual al arco tangente de N sobre M. Reemplazamos valores. Anotamos arco tangente de N. N es igual a 7 unidades. M es igual a 4 unidades.
Simplificamos. Hacemos ahora la operación. Hallamos el arco tangente de 7 cuartos. Esto nos da 60.3 grados. Pero a nosotros nos interesa alfa. Alfa, ¿qué va a ser igual? Observen bien. Recuerden que de este lugar hasta aquí es 180 grados. Esto es 60.3 grados. Entonces, alfa va a ser a 180 menos tita. Hacemos 180 grados menos 60.3 grados. Esto nos da 119.7 grados. Esto es la dirección del vector resultante. Y el sentido nos da la flecha del vector resultante.